Sí, me gustaría destacar que yo creo que es algo particular en Chile, porque Chile es un país, o sea, fue el experimento neoliberal en el mundo. O sea, después de la dictadura, Chile se ve como, bueno, este laboratorio, experimentemos, traigan los Chicago Boys, instauremos este modelo, y ese experimento yo creo que fracasó, sobre todo en el ámbito educacional. Camila, pero tú hablas del fracaso. Chile bajó la pobreza del 45% de la población al 15% de la población, más que ningún país de América Latina, mérito, dicho sea de paso, de la izquierda chilena. Pero las desigualdades se han acrecentado. ¿Pero qué es más importante, reducir la pobreza o reducir la desigualdad? Bajar la desigualdad. Nosotros tenemos que, en vez de focalizarnos en la extrema pobreza, tenemos que focalizarnos en la extrema riqueza, que eso es lo que nos mantiene y perpetúa la desigualdad. En Chile eso es evidente, o sea, aquí la política del chorreo nunca Pero si bajaron la pobreza del 45% de la población al 15%... Es la pobreza estadística. La pobreza no se mide solamente en el primer y segundo quintil. La pobreza se mide también en los sectores medios, y por eso digo que hay una desigualdad importante. Todo el mundo habla de la desigualdad en Chile, de lo escandalosa que es la desigualdad, como si la desigualdad fuera el problema. Y a mí me parece que eso no es efectivo, y les voy a decir ahora por qué. Imagínense el siguiente experimento teórico. Si pudiéramos multiplicar por 10 el ingreso de todos los chilenos, o por 100, nombren la cifra que ustedes quieran, mantendríamos exactamente los mismos niveles de desigualdad que tenemos hoy. Sin embargo, no habría nadie que carecería de acceso a bienes y servicios que consideramos fundamentales. Pero la desigualdad permanecería. Ahora, imaginen el segundo escenario. Le quitamos el 50% al 10% de mayores ingresos en Chile, de lo que gana. Tendríamos una sociedad muchísimo más igualitaria. Muchísimo más igualitaria. Es esta segunda sociedad, mucho más igualitaria que la anterior, pero más pobre en términos totales, más justa que la primera. Si ustedes creen que no, entonces el problema no es la desigualdad. Yo creo que en eso estaríamos de acuerdo. El problema es la pobreza, el problema es la falta de creación de recursos que necesitamos lograr. Y para eso no hay nada mejor que el libre mercado de las instituciones que incentivan la creación de riqueza. Ahora, la pregunta de la desigualdad, si es justa o no, es una pregunta filosófica finalmente. ¿Cuándo es injusta la desigualdad? Mi respuesta es categórica. Cuando existen instituciones, prácticas o hábitos que van en contra de la libertad y la dignidad de las personas. Cuando se respeta la dignidad de las personas, quiere decir que se respeta la posibilidad que tienen de elegir, de decidir qué van a hacer con sus vidas, de decidir qué van a hacer con los medios de los que disponen, independiente de cuál sea el origen social y las limitaciones que según nosotros esas personas puedan tener. Cuando esas personas deciden libremente de lo que tienen, ¿qué van a hacer con lo que tienen? De ahí se generan resultados en relaciones exentas de fraude, en colaboración, la gente que va a ver a Alexis Sánchez en un partido de fútbol, por ejemplo, que compra las camisetas. Es injusto que Alexis Sánchez se haga rico si muchas personas fueron voluntariamente, sin coacción, a comprar las entradas del partido de Alexis Sánchez. ¿Es injusta que esa redistribución de riqueza sea de esa manera? ¿Por qué va a ser injusto si estamos respetando la dignidad de las personas y la libertad que tienen de elegir? ¿Cuándo es injusta la desigualdad? Cuando se producen capturas de, por ejemplo, el Estado por parte de grupos de interés que extraen beneficios y privilegios, ¿no es cierto?, a expensas de todo el resto. Caso clásico son las leyes de protección comercial, subsidios que se dan a ciertos sectores de la empresa privada o la captura de empresas estatales por parte de sus sindicatos, y conocemos casos bien claros en Chile. Eso es injusto porque ahí se está utilizando la coacción, el aparato del Estado para enriquecer a unos a expensas de otros. Eso sí es injusto, pero cuando se está realizando un intercambio voluntario, las partes que entran en este intercambio voluntario, en el mercado, el que va a comprar la entrada de Alexis Sánchez, valora lo que le está otorgando a Alexis Sánchez más de lo que está pagando, o lo mismo, de lo que está pagando, eso es sabotaje, no, de lo que está pagando. ¿Me entienden el punto? O sea, si las personas deciden libremente qué van a hacer con lo que se han ganado, ¿por qué va a ser injusto el resultado de eso? Y no se olviden que la justicia es un atributo de los actos humanos. Eso es, los fenómenos naturales no pueden ser injustos. Donde no ha mediado voluntad humana, uno puede decir que es injusto que el vecino le haya quemado la casa, pero no puede decir que es injusto que un rayo le haya quemado la casa. ¿Me entienden o no? Esa es la diferencia. Entonces, si tenemos un conjunto de personas en una sociedad que deciden libremente lo que van a hacer con lo que se han ganado, los resultados, da lo mismo cuáles sean, no pueden ser injustos. Lo que no significa que no nos hagamos cargo de aquellos que no han tenido el suficiente acceso o que no han participado en este proceso para tener un mínimo bajo el cual no debieran caer. Y en eso yo estoy de acuerdo con Andrés. Pero el problema en ese caso, como les digo, no es que haya desigualdad. El problema es que no queremos que haya personas que estén bajo un mínimo. Entonces, insisto, la desigualdad no es el problema. El problema es la falta de libertad.
porque eso atenta contra la dignidad de las personas. Y yo entiendo libertad, a diferencia de Andrés en esto, como lo entiende el mundo progresista, como la ausencia de coacción, el hecho de que ustedes puedan diseñar su plan de vida y perseguir sus fines, sus sueños, sin que otros se los impidan por la fuerza. Yo no entiendo libertad como poder. Esa es la diferencia. Andrés entiende libertad como poder, el poder hacer lo que ustedes quieran. Pero ¿qué pasa si no tienen los medios para eso? Bueno, entonces dicen, de ese sector, el Estado tiene que redistribuir, tiene que quitarle la propiedad a algunos para pasársela a otras, tiene que regular, tiene que intervenir. Entonces se invierte la lógica de que hay que proteger la libertad y los derechos de las personas, y el Estado, en lugar de pasar de ser un protector, pasa a ser un interventor más grande. Entonces, sin perjuicio de que yo comparto que el Estado tiene que jugar un rol redistributivo, es muy complejo el argumento de decir todas las personas tienen que tener un derecho a poder hacer lo que quieran. Porque en ese caso, lo que estamos convirtiendo el Estado es obviamente una fuente insaciable de provisión de bienes y servicios para todo el mundo, de manera tal de satisfacer deseos y necesidades, y sabemos que eso termina en grandes crisis fiscales y en grandes problemas, además de afectar la libertad de las personas, como hoy día está ocurriendo en Europa, en que los estados de bienestar están quebrando. Y no se olviden de una cosa, el que aprecia la libertad